Bueno, la verdad es que el presidente lo dijo en campaña, lo dijo al momento de asumir, lo repitió en la apertura de sesiones del Congreso de este año. Su intención firme es la legalización del aborto, ¿no? Ujú. Bueno, pese a que no es una sorpresa, esto sí nos tiene movilizados a trabajar para conservar el resultado de 2018 en el Senado, cuando se rechazó este proyecto de que intentaba la legalización del aborto en nuestro país. Y seguimos trabajando, como lo dijimos en ese año, en el diseño y en el acompañamiento de acciones y de políticas, por supuesto, que cuiden a la mujer en situación de vulnerabilidad y la mujer que se encuentra con una maternidad inesperada para alejarla de la idea de aborto, porque nosotros estamos convencidos de que las mujeres no queremos abortar, que lo que necesitamos con la noticia de una maternidad inesperada es acompañamiento, y el Estado no puede aparecer con una única oferta en el aborto cuando hay problemas y necesidades preexistentes que son en realidad lo que terminan llevando a la mujer a pensar en el aborto. Ujú. Doctora, han pasado 2 años ya, ¿no? De aquella ley no se aprobara, favoreciendo la legalización del aborto. ¿Por qué cree que sigue el tema hoy tan actual y con esta propuesta del presidente? ¿Por qué? Y yo le preguntaba antes de la nota hoy esto de que no hay grises, ¿no? O vas a favor del aborto o en contra. No hay una posibilidad de unir criterios, ¿no? No, lo que nos pasa es que ante un problema legítimo donde hay numerosos colectivos preocupados por la realidad de la mujer y de la infancia, nos encontramos con respuestas absolutamente antagónicas. Nos preocupa la pobreza, nos preocupan las mujeres víctimas de violencia, las mujeres víctimas de abuso, pero encontramos respuestas diferentes, ¿no? No, quienes estamos en contra del aborto creemos que el aborto le suma a la mujer un dolor a los dolores o a los problemas que ella ya tiene, y que la mujer no merece una práctica que le sume dolor y que además le quite la vida a su hijo, sino una respuesta mucho más integral, mucho más humana que el aborto, que está sin dudas en el acompañamiento y en la búsqueda de soluciones de raíz, ¿no? De los problemas que aquejan a la mujer. Es muy difícil encontrar un punto medio, una zona gris, porque se trata de la vida y de la muerte, entonces no hay media vida o media muerte, entonces es muy difícil encontrar un punto de unión. Sí vamos a coincidir en lo que nos motiva, que es la preocupación por la realidad de las mujeres y los niños, con respuestas muy diferentes, y creemos que nuestra propuesta es superadora. Ujú. ¿Usted es consciente que se realizan abortos en forma clandestina, ¿no? Que hay, Por y hay un riesgo enorme para la mujer cuando se realizan de esta manera, así clandestinamente, no solo la vida que se pierde del bebé, sino también está en riesgo la madre, ¿no? ¿Qué Sí, piensan ustedes sobre esto? la práctica de aborto es una práctica antiquísima, y estar en contra de la práctica no significa ignorar su existencia, todo lo contrario, porque nosotros trabajamos para erradicar la práctica, legal y clandestina, la que sea. Es decir, la búsqueda está en evitar los abortos, más allá de su legalidad o no. Incluso este 8 de agosto, cuando celebramos el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, Ujú. conmemorando ese histórico 8 de agosto de 2018, donde Argentina logra algo que no había pasado nunca antes en el mundo, y es que un país logre frenar la legalización del aborto ya teniendo media sanción en el Congreso. Cuando celebramos este día lo hicimos de diversa manera, pero algo que nos unió a todo el país a través de Unidad Provida fue la transmisión de un programa en YouTube, de un programa en vivo, en el canal de YouTube 8A Oficial, que sigue disponible para quienes no hayan podido verlo ese día, en el que hablamos muy claro sobre lo que tiene que ver con el aborto clandestino y sobre la realidad del aborto clandestino en nuestro país, que es promovido por las organizaciones que piden la legalización del aborto, ¿no? Lamentablemente hay muchísimas organizaciones que, amparadas en un discurso de derechos, lo que hacen es exponer a la mujer a abortar en su casa, proveerle de forma ilegal y de forma clandestina los fármacos para que los realice, poniéndola a ella y a su integridad absolutamente en riesgo. Por eso, cuando nosotros pensamos en por qué no el aborto, no tiene que ver solo con la realidad de legal o ilegal. Por supuesto que el aborto en nuestro país sigue siendo un delito, sino que lo pensamos porque es una práctica absolutamente lesiva para el niño y para la mujer, por la que creemos que no tiene que pasar ninguna mujer. Es decir, nuestro objetivo es que el aborto sea impensable, Ujú. que la mujer reciba respuestas integrales que la alejen de esta idea. Porque la idea fundamental, me parece, no tengo mucho conocimiento de este tema, pero sí escucho, es que la mujer tenga libre elección en caso de querer realizar un aborto.
Nosotros trabajamos hace muchísimos años en el acompañamiento de la maternidad vulnerable, lo hacemos, y cuando digo nosotros no hablo solo de Portal de Belén, que tiene 29 años acogiendo la realidad de la mujer y los niños en la provincia de Córdoba, sino de más de 200 organizaciones que integramos una red nacional de organizaciones a favor de las dos vidas, y nos encontramos con que las mujeres no quieren abortar. Que cuando la mujer valora la posibilidad de abortar es porque tiene un problema preexistente que cree que es imposible de solucionar, o la pobreza, o la soledad, o la falta de recursos, o la situación de violencia, o que una situación expulsiva de su grupo familiar de origen. Tenemos problemas preexistentes que hacen que la mujer piense en el aborto. En cuanto ese problema es aliviado y acompañado o solucionado en el acompañamiento de nuestras organizaciones, la mujer no quiere abortar. Bueno, Entonces, también es muy importante hablar de esto, ¿no? De todas las deudas que siguen estando con la mujer. Y hay una cosa muy importante también, y es que el aborto no es solamente riesgoso en la clandestinidad, el aborto es una práctica riesgosa siempre. De hecho, el mismo fabricante del fármaco que se utiliza para la práctica de aborto dice que tiene que ser administrado únicamente en lugares donde haya acceso a quirófano y terapia intensiva. Eso es porque la práctica de por sí es una práctica riesgosa y no tiene que ver con el lugar donde se haga, tiene que ver con la naturaleza propia del aborto. esto es legal ya en caso de violaciones que se pueda llegar a abortar, ¿no? No, en nuestro país no existe el No aborto existe. legal. Ujú. Lo que existe es el mal llamado ILE, que tiene que ver con una intención de normalizar la práctica por parte del colectivo abortista. En realidad estamos hablando de supuestos de abortos no punibles. ¿Qué es esto? Es que el aborto es delito en nuestro país y que hay dos supuestos en los que ese delito no va a ser perseguido por el Estado, ¿no? Que es el que se encarga de aplicar el derecho penal, que es cuando la mujer ha sido víctima de un atentado al pudor y a causa de ello ha resultado embarazada, y esa mujer además es demente o idiota, así lo dice el Código Penal, y la otra causal es cuando hay un grave riesgo para la vida o la salud de la madre que no puede ser evitado por otro medio. Y esta es la parte importante, ¿no? Porque el aborto no puede ser nunca la primera oferta del Estado, la primera oferta del profesional de la salud que atiende a una mujer, sino que es, al contrario, la última opción, cuando se han agotado todas las vías, y esto es lo que vemos que no está pasando. La aplicación de protocolos ha hecho que en nuestro país aparezca el aborto como algo que se ofrece livianamente en múltiples espacios, cuando nuestro Código Penal dice lo contrario, y dice que tiene que ser, que no va a ser perseguido penalmente solo cuando se hayan agotado estas vías que le comento. Ujú. El presidente, si no me equivoco, estoy leyendo acá, dice que legalizará el aborto en el tiempo inicial del embarazo. La frase es correcta, está dicha así, ¿no? La encargada de la realización del proyecto es la asesora legal y técnica de la Presidencia de la Nación, una militante abortista, miembro de la campaña Luilma Ibarra, que adelantó, si bien no tenemos el texto porque está reservado, han dicho que está listo, pero no lo han puesto, no lo han hecho conocer públicamente. eh, la verdad es que creemos que el proyecto va a incluir varias cosas más: el aborto sin límite de tiempo, el aborto a demanda, eh, cuando haya situaciones de dificultad en la salud del bebé, por ejemplo, y ahí es cuando entra la discusión sobre la discapacidad, ¿no? Cómo ya debiéramos haber abandonado la mirada socialmente, ¿no? De que el discapacitado es una persona de segunda. Eso no es así. Los discapacitados son personas de primera categoría en nuestro país, y el proyecto de código de legalización que se trató en 2018, que creemos que va a ser algo bastante parecido, incluía el descarte de niños con discapacidad, Ujú. algo que fue absolutamente rechazado por las organizaciones que trabajan con esta población, ¿no? Eh, la verdad es que creemos, el presidente primero habló de despenalización, después en la apertura de sesiones habló de legalización abiertamente, y creemos que los autores del proyecto no se van a conformar con un proyecto restringido, sino todo lo contrario, que no admite objeción de conciencia, que no les permita a los profesionales de la salud la libertad de conciencia respecto a sus convicciones en la práctica, y tampoco el límite en la edad gestacional y el acceso de adolescentes o de niñas a la práctica sin el consentimiento ni conocimiento de sus padres.
creemos que va a ser un proyecto bastante osado y extremo en ese sentido. Por supuesto que no coincide tampoco para nada en esto, que podría mantenerse la semana 14 como en el proyecto que se realizó en el 2018. ¿Hay algún tiempo de vida Nosotros para...? sabemos, porque la ciencia nos asiste, que la vida de las personas comienza en el momento de la concepción y que solo se trata de un proceso temporal en el que se comienza a desarrollar y que en cualquier momento lo que se hace es eliminar a una persona. No hay una etapa del embarazo, de la gestación, donde no estemos hablando de una persona y un momento mágico en el que pase a serlo, ¿no? Entonces, no hay edad gestacional en la que pueda eliminarse legítimamente a otro, solamente porque existe una demanda de alguien que se siente más poderoso, ¿no? En 2018 recuerdo una intervención en la Cámara de Diputados donde una expositora decía el aborto en definitiva es el triunfo de los poderosos sobre los débiles. Y creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Como quien está en una posición más beneficiosa porque ya nació, termina decidiendo quién nace y quién no nace. Creo que eso no tiene un tiempo en el que sea admisible. Además, eh, tampoco hay ningún elemento objetivo para considerar que mágicamente la semana 14 y un día, ese niño por nacer pase a ser una persona y antes no lo sea. Doctora, uno que está haciendo notas siempre sobre este tema, vemos que no hay vuelta, ¿no? Las dos partes dicen tener razón y es increíble cómo no se pueda llegar a un acuerdo. Como usted dice, no se puede jugar con la vida, pero no hay forma de dar marcha atrás en ninguna de las ideas. ¿Qué puede pasar de ahora en más cuando se mande este proyecto? Yo creo que va a ser un debate fuerte como fue en 2018. Espero que con menos agresiones. La verdad es que a mí me pasó de participar en muchísimos debates en 2018 y recibir muchísimas descalificaciones por mis ideas, Claro. que ya tenían que ver ya no de descalificar mis ideas, sino de descalificarme a mí por pensarlas. Eh, Espero que tengamos un debate responsable. Como te decía, cuando estamos hablando de una causa que tiene que ver con la vida y con la muerte, es muy difícil encontrar un punto de unión. Si nosotros confiamos en que si estamos en el acompañamiento, cosa que al menos Portal de Belén conoce hace muchísimos años, eh, podemos tener una respuesta en la que nadie pierda la vida. Porque una forma muy efectiva de que las mujeres no mueran por aborto es que no lleguen a la práctica. Por eso nuestro objetivo está en erradicar la práctica del aborto. Es ambiciosa, es grande y requiere de muchísimo esfuerzo, de mucho compromiso, de mucho trabajo, pero también creemos que es la respuesta más justa y más sana para nuestra sociedad. Sabemos que hay muchas jóvenes, prácticamente niñas, que quedan embarazadas y ponen en riesgo su vida. De chicas hay un promedio de 10, 13 años, he leído por ahí. ¿Qué piensa de esto también cuando ya está corriendo riesgo la vida de la futura mamá, ¿no? He leído hace poco la estadística publicada, si mal no recuerdo, unos días antes del 8 de agosto, el 6 o el 5 o 6 de agosto. Lo primero que pienso cuando escucho esas noticias es que a esas niñas ya alguien no las cuidó, que esas niñas ya llegaron a tener una vulneración severa porque fueron víctimas de una agresión sexual de la que resultan embarazadas. Entonces, lo primero que pienso es que tarde estamos llegando a acoger y a cuidar a estas niñas, pero también sabemos que el aborto es una experiencia de sumo dolor y que a las niñas no les podemos sumar un dolor más. Que por supuesto no podemos obligarlas a maternar porque por supuesto que nos encontraremos con niñas que no estén en condiciones de hacerlo y en esos casos tendrá que venir el Estado en auxilio de esos dos niños, porque aún cuando nos encontramos con esta dolorosa situación, esta dolorosa experiencia de una niña de muy corta edad embarazada, también lleva en su seno a otro niño más y como sociedad y como Estado tenemos la obligación de cuidar siempre a los más débiles y ahí entran los dos en la lista. ¿Cuándo cree, doctora, que va a comenzar, que va a entrar este proyecto y se va a entrar a debatir ya? Y como usted dijo, ¿no? Respetar las ideas de las personas, los pensamientos, no agredirse.
acá cuando se hace una grieta es con mucha violencia, no hay respeto, se pierde el derecho de pensar diferente. ¿Cree que puede ser mejor el próximo debate que se haga? Esperemos que sí, esperemos que sea un debate respetuoso porque hay algo en lo que nosotros siempre insistimos y es que quien piensa diferente no es mi enemigo, es mi adversario en las ideas. Y es muy importante trabajar desde esta noción, ¿no? Que no nos veamos con nuestros hermanos, con nuestros compatriotas como enemigos por pensar diferente. Por supuesto que todos tenemos el derecho a trabajar por la defensa de nuestras convicciones y así lo vamos a hacer y así lo hemos hecho desde hace mucho tiempo y así será, así va a continuar, ¿no? Pero también creemos que es muy importante este respeto porque en definitiva en los momentos críticos muchas veces nos encontramos con nuestros adversarios y una mirada respetuosa puede ayudarnos a acoger la realidad que nos preocupa, que es la de la vulnerabilidad, la de la infancia y la de la mujer que sigue teniendo muchas deudas todavía sin saldar. No hay muchos países en América Latina que hayan aprobado la ley del aborto, ¿no? Hay, yo no sé, No, 3 o 4 es. América Latina es un continente que acoge la vida eh, y como dirían los curas villeros, la vida como viene, ¿no? Por supuesto que hay avances o hay intentos de legalización en diversos países, pasó en México, en Chile también hubo un intento, bueno, en Ecuador, hay varios países que están dando nuestra misma lucha, por eso cuando en 2018 se rechaza el proyecto de legalización en Argentina, muchos amigos latinoamericanos nos decían, Argentina es un faro de luz para el continente con este resultado, ¿no? Y así es como lo vivimos, porque después de nuestra lucha en 2018, nuestro eslogan, nuestro color, nuestra lucha pro vida se expandió por todo el mundo y dejó de pertenecernos. El Salvemos las dos vidas, que fue el eslogan que acuñamos para presentar que nosotros no elegíamos entre la mujer y el niño, que nosotros queríamos a los dos con vida, eh, y también fue una ganancia para todo el continente. Por último, doctora, esto de poner a veces la religión, el caso de la iglesia, que está por supuesto en contra del aborto, ¿tiene que ver algo, disminuye lo que es el debate científico? Porque si la iglesia no, está en contra del aborto, pero hay una lucha científica también. Me ha pasado algo muy curioso en 2018 y es que se presentaban de forma religiosa o se identificaban con una mirada religiosa quienes estaban a favor y no quienes estaban en contra. Incluso pasó al momento de la votación en diputados, muchísimos diputados, recuerdo a Felipe Solá diciendo me siento profundamente católico, pero acompaño este proyecto. ¿No? Creo que si bien la Iglesia tiene una posición tomada, este no es un debate que tenga que ver con lo religioso, tiene que ver con la humanidad, con lo humano. Supera absolutamente la posición de las religiones, aun cuando muchas la acompañan, tiene que ver con la raíz tiene científica, con la raíz experiencial, porque si hay algo contundente para estar en contra del aborto, es acompañar a una mujer con maternidad vulnerable y saber que, que lo que necesita, que lo que pide, que lo que exige, que lo que la hace sufrir es algo que, que se reduce a veces en un acompañamiento, en una escucha activa, en estar dispuestos a acompañarla y a llevar con ella sus dolores para encontrar su solución, ¿no? Yo creo que a la iglesia le hacen decir muchas cosas y le hacen participar, a veces en un afán de descalificar, como si estar en contra fuese un mandato religioso, y tiene mucho más que una religión en esa posición, tiene que ver con muchísimo más, tiene que ver con una realidad objetiva de que las personas no tenemos por qué eliminar a otras personas. Me vienen a la mente muchas preguntas. En el caso hablamos de las niñas, ¿no? Uno está leyendo lo que pasa con las violaciones, los abusos, en algunos momentos dentro de la familia. Y una niña que queda embarazada en contra de su voluntad, que tiene que llevar un embarazo no deseado, también no es justo, ¿no?
Por supuesto, cuando estamos hablando de una niña que haya sufrido una vulneración tan grande como ser víctima de un abuso sexual, estamos hablando de una vulneración severa de sus derechos de niña. Pero también hay que ser realistas, y el aborto muchas veces es la garantía de impunidad de su abusador, que forma parte de su círculo de confianza. Muchas experiencias en países donde el aborto está legalizado nos cuenta esto, ¿no? Quien las lleva a abortar es su mismo abusador. Para esas niñas lo que necesitamos es justicia, no aborto. Y no queremos niñas que sean ni víctimas de violación ni víctimas de aborto, porque en definitiva el aborto es un acto de suma violencia, por lo que no tiene que pasar ni una niña ni ninguna mujer. Doctora, realmente un gusto escucharla. Uno estaría todo el programa haciendo estas preguntas porque nos interesa, como nos interesa, escuchar la otra parte también, ¿no? Y esto es el fondo de la cuestión. Que sea un debate serio, con responsabilidad, con ideas y que salga lo mejor para la vida, ¿no? Es lo que me parece a mí. Bien, esperamos lo mismo. Lo mejor para la vida es que sea plena y respetada para nosotros y defendida desde que ese es el momento de la concepción. Muchísimas gracias por la comunicación. Estaremos seguramente más adelante llamándola nuevamente, doctora. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su opinión.